Hoy quiero cerrar prácticamente la última enseñanza del año. Vengo hablando de la Biblia, hoy voy a hablar de Jesús. Porque vamos a celebrar la Navidad. Estamos celebrando la Navidad. Y yo quiero que usted, si es una persona que es creyente, es una persona que profesa alguna fe, las personas que me ven acá, tengo muy buenos amigos católicos que nos siguen, que nos escuchan, y tengo muy buena comunión con varios de ellos, que aunque vienen a nuestra iglesia y son católicos, y yo respeto eso, porque sé que lo que hace es la palabra de Dios, es la que hace la transformación en la vida de las personas. No es simplemente que un pastor les diga qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Es la palabra, por eso me gusta que la gente vaya a la palabra de Dios. Y depende de su fe, depende de lo que usted tenga. Quiero decirle que a veces nosotros necesitamos reorientar acerca de qué es lo que celebramos cada año. Tal vez el mundo es tan agresivo con su publicidad que lo va sacando lentamente a uno de qué es la Navidad. Entonces uno comienza a pensar en arreglos, o la gente comienza a pensar en arreglos en la casa. Las personas comienzan a pensar en qué van a estrenar el 24 y el 31. Las personas están pensando en cuál va a ser la comida, qué vamos a hacer. Familias se preparan con anticipación a dónde vamos a pasar la Navidad, pero dejan fuera a Jesús, y Jesús es la Navidad. Así que no están celebrando una Navidad. ¿Qué es lo que están celebrando? Una fiesta. Que algunos le dicen que es pagana, otros dicen que no es pagana. Este no es un tema en el cual yo me voy a meter. Simplemente lo que yo creo es que la esencia de la Navidad es Jesús. Y si Jesús está fuera de su Navidad, pues no es Navidad, es una fiesta. Así que hoy quiero compartir con ustedes un poquito acerca de quién es Jesús y qué pasó cuando Jesús vino a la tierra, qué es lo que celebramos nosotros y hacia dónde nos orientamos. Todos los años trato de hacer algo, y es aprender un poquito más qué pasó cuando Jesús nació. Todos los años trato de explorar nuevas cosas, a dónde Jesús realmente nació. Este año me dediqué a explorar dos cosas. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en Belén y por qué no nació en otro lugar? ¿Por qué el Belén, que es una ciudad tan chiquita, tan pequeña, la ciudad que Belén significa casa de pan, Dios escogió en su soberanía, en su omnipotencia, que en ese lugar chiquito era donde Jesús naciera? Y exploré realmente a dónde exactamente es que Jesús nace. Nace en la casa donde dice la Biblia no se halló lugar para Jesús, porque lo que las personas no saben es que la casa donde estaban María y José es un lugar donde se hospedan la gente que va de viaje. Y María y José venían de viaje porque venían a un censo. Y es toda una historia un poquito lenta, a veces aburrida, pero para las personas que nos gusta la Biblia y la soberanía de Dios, usted lo disfruta. Cómo se hizo un censo que nunca se había hecho hasta ese momento, se hace obligado, y ese censo lo que hizo fue cumplir una profecía de la palabra, y es que Jesús tenía que venir y nacer en Belén. Así que en medio de ese censo, que era una obligación, se mueve María y José a un lugar, y estando en ese lugar le dan las contracciones a María, y van allá a decirle, venga, mire, déjeme en este lugar, es el lugar para poder tener. Dicen que no. Entonces existe una posibilidad que Jesús haya nacido debajo de ese lugar, porque debajo de ese lugar es donde metían los animales de noche. Es por decir el parqueadero de los camellos y de los animales. Ahí existe una posibilidad. Existe otra posibilidad, que Jesús haya nacido en otro lugar, que es lo que la Biblia dice el pesebre. ¿A qué le llaman esto? El lugar donde comen los animales. Ahí, como no hubo lugar en el mesón, dice que se fueron y lo tuvieron ahí. Pero eso no lo dice exactamente la Biblia, es una interpretación que las personas le dan. Y existe una tercera opción que se le va a contar en el camino de la predicación, porque quiero hablar de Jesús esta mañana. Así que quiero que, si usted toma nota, o simplemente quiero que usted se vaya con la imagen y nunca se olvide qué es lo que celebramos nosotros cada año, qué es lo que hacemos realmente los cristianos, las personas que creemos en Jesús, porque no hay Navidad sin Jesús. La Navidad comenzó después del año 300, porque comenzó a celebrarse por un montón de cosas que hay, y al final lo que celebramos se comenzó a celebrar por hacer una conmemoración acerca de Jesús y acerca de su nacimiento. Pero nosotros, si la Biblia no nos dice exactamente qué fecha nació Jesús y todos esos datos, lo que nos quiere decir la Biblia es que eso no es tan trascendente, y que lo trascendente es qué significa la Navidad. Y a eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. Yo lo demás lo hago porque soy un estudioso de la palabra y porque me gusta ser riguroso con ella, pero no es trascendente, y yo no voy a predicar de todos esos datos que para algunos pueden ser un poco aburridores, pero para los que estamos en la palabra plantados es muy importante para saber qué es lo que vamos a decir. Así que lo primero que yo veo en la Biblia, que es uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia, es Mateo capítulo 1, versículo 23. La palabra dice: y la Virgen concebirá un hijo y lo dará a luz
perdón, y lo llamarás ¿qué? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Dígalo por favor, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros celebramos año tras año? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? No sabemos si Jesús nació por estas fechas. Existen muy altas probabilidades que no nació por estas fechas. Pero independiente si no nació por estas fechas, lo que hacemos año tras año, ¿qué es? Conmemorar que el Dios del universo vino a habitar entre nosotros. Y esa es la gran noticia. Para tal muchas personas que leían estos evangelios y que leían la Biblia y que la habían estudiado por tanto tiempo, se profetizó a través principalmente del profeta Isaías que algún día vendría un Mesías y sería Emanuel. Ese es un versículo que está en el Antiguo Testamento. Y que nacería un niño y ese niño era Dios que estaba entre nosotros. No era casi Dios, es Dios. Jesús no es casi Dios, como enseñan los testigos de Jehová, es Dios. Es igual a Dios. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y a través de Él, dice el capítulo 1 de Juan. Quiere decir que cuando vino a la tierra, vimos a ¿quién? A Dios entre nosotros. Y eso es lo primero que celebramos nosotros los cristianos. Lo que nosotros celebramos hoy es que Dios está entre nosotros. Esta mañana tal vez, y anoche lo hice igual, porque para nosotros el tema religioso o el tema espiritual o el tema de fe, como usted lo quiera llamar, es algo que a mí yo trato de luchar y cuido mi corazón en esto, de que esto no se vuelva una costumbre. Porque venir vez tras vez a un lugar se le puede volver a usted costumbre. La gente que canta se le vuelve costumbre lo que canta. La gente que está atrás se le vuelve costumbre lo que hace. Lo que nosotros hacemos acá de predicar, si usted no cuida, se le vuelve una costumbre. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta mañana usted y yo tenemos que estar conscientes de algo. Y es que Jesús esta mañana está entre nosotros. Pero espero, no diga tanto amén. Porque usted no está creyendo lo que está diciendo, simplemente está llevando la idea de lo que estoy diciendo. Usted tiene que estar consciente, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, Dios está acá esta mañana. Jesús está acá entre nosotros. El Jesús que caminó por la tierra de Palestina, el Jesús que recorrió del norte al sur, está esta mañana acá. El Jesús que abrió los ojos a los ciegos, el Jesús que levantó paralíticos, el Jesús que resucitó a muertos, está aquí, está parado frente a usted, está al lado suyo, pero usted no es consciente. Porque lo que nosotros celebramos es que Dios está entre nosotros. Emanuel, la gran noticia es que Dios vino a vivir en medio de nosotros y en nosotros. Quiere decir por eso que Dios está esta mañana en esta reunión, está en esta iglesia, pero usted no es consciente. Porque si usted fuera consciente, tal vez no viviría como vive. Si usted es consciente de Jesús, anoche no haría cosas que no tiene que hacer. Porque las personas que son conscientes de Jesús saben que decir Jesús no es algo que nosotros imaginamos y lo ponemos en una pintura. Por eso nuestras iglesias no tienen pinturas de Jesús, porque no necesitamos a Jesús en pintura, porque Jesús camina en medio de nosotros, porque la buena nueva del evangelio y de la Navidad, ¿qué es? Dios está en medio de nosotros. Y la primera lección, porque lo que va a hacer es compartir qué es la Navidad y qué lección nos deja la Navidad. La primera lección que nos deja la Navidad esta mañana todo es, si usted quiere realmente vivir celebrando la Navidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser consciente de que Dios está en este lugar, estar consciente de que Jesús camina en medio de nosotros. Y que si Jesús no está en su casa, lo que usted está celebrando es una fiesta. Usted tiene árboles, tiene luces, comió muy bueno y tal vez se estrenó algo muy bonito. Pero usted no celebró la Navidad, porque la Navidad es Jesús. Y es estar consciente de su presencia en nuestras vidas, en nosotros y alrededor de nosotros. Días pasados tuve un entendimiento tan fuerte de Dios, y es algo que el otro año estaré trabajando muy fuertemente. Tuve un entendimiento tan fuerte de Dios. Yo estaba sentado ahí adorando a Dios en ese lugar, y yo sentí como Jesús me decía, este es un lugar que si tú lo quieres volver mi habitación, tienes que cuidarlo celosamente. Este es un lugar donde la gente tiene que respetarlo. Es un lugar donde no puede entrar comida. Es un lugar donde no pueden entrar, y me comenzó a varias cosas, imágenes en mi mente, y me trajo un pensamiento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pensamiento? No sé, usted dirá qué relación pueda tener eso. El día que Dios le dijo a los judíos, cada vez que vayas a poposear, lleva una pala. No les dijo lleve papel higiénico, lleve una pala. Él dijo, cada vez que lo hagan, ustedes van a abrir un hueco, ahí lo hacen y lo vuelven a cerrar.
Y les dice, porque yo, Jehová, soy santo y voy a caminar dentro de su campamento. Y uno dice, ¿acaso Dios no es espíritu y se va a untar los pies? Pero lo que le estaba diciendo es, la santidad se mide en cosas muy mínimas. Desde la higiene, desde la presentación y desde las cosas que caminan, todas las cosas. Así que si este es el lugar y usted es consciente y yo soy consciente que Dios está en este lugar tiene que ser más respetado. Su casa, si usted es consciente de la Navidad, tiene que respetar más la presencia de Jesús. Menos luces, más Jesús. Menos estreno, más Jesús. Si estrena y Jesús, maravilloso. Si Jesús y luces, maravilloso. Comidas buenas y Jesús, maravilloso. Pero Jesús, mucha comida menos Jesús, no es maravilloso. Porque la Navidad, ¿qué es? Que Dios vino a nosotros. Que Emmanuel vino a nosotros. Lo segundo, quiero ir que usted mire la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Hoy estoy predicando muchos de los pasajes que más amo en mi vida. Pues son pasajes que por muchos años me han bendecido tanto y este es maravilloso. Este fue el versículo, yo le pregunté a Jesús una y otra vez, Jesús, ¿qué significa la Navidad? Antes de preguntarle a cualquier persona, antes de escuchar una predicación, antes de leer un comentario bíblico, Jesús, una y otra vez, ¿qué significa la Navidad? Se lo pregunté por mucho tiempo y la respuesta fue este versículo. La Navidad es esto, que Dios, ¿qué dice la Biblia? Estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de ¿qué? De la reconciliación. ¿Qué es la Navidad? Que Dios mismo vino a la tierra. Tal vez, y para mí también es difícil entender que no son tres dioses, sino es uno, pero en tres personas. Para mí es difícil de entender eso. Pero no tengo que entenderlo, porque si lo entendería, descifraría a Dios. Y por eso no soy Dios, porque no puedo descifrar eso, cómo es uno en tres. Pero cuando escucho lo que le va a decir, cuando se celebró la Navidad, vinieron los tres a la tierra. Se mandó primero al Espíritu Santo. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios estaba en él, el Padre, reconciliando al mundo con él mismo. Que sí, que la iniciativa de la reconciliación es de Dios, no de nosotros. Usted y yo estamos esta mañana aquí en este lugar, no porque hayamos sido gente muy devota y mereciéramos mucho de Dios. Todo lo contrario, acá hay gente como yo que no merecía tanto de Dios. Pero por su gracia y su amor y su eterna misericordia estamos aquí. Es una decisión de Dios, que Dios vino a reconciliar al mundo con Él a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que celebramos nosotros en la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos nosotros? Que nos reconciliamos con Dios. Algo que parecía imposible. Cuando usted comienza a leer más la Biblia y a explorarla, usted va a entender, estos versículos le va a sacar más fruto. Y es que cuando usted lee el Antiguo Testamento, para que alguien se acercara a Dios, los que han leído la Biblia saben todo lo que había que hacer. No sé si usted la ha leído, no sé si la ha escuchado, pero quiero decirle solamente algunas cosas. Las personas en el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, no se podían acercar. Esa es la realidad. Lo que hacían era que mandaban delante de ellos un representante, que le llamaban ¿quién? El sumo sacerdote. Solo él entraba a Dios una vez al año. Y se acercaba con Dios y le hablaba cara a cara. Pero antes de ir a ese lugar pasaba por un montón de procesos de purificación. Como hace 15, 20 días que predicó Leonardo acá, le ponían unas campanillas. Entonces, cuando pasaba el sumo sacerdote así en la iglesia, pongámoslo así, esta es una sinagoga, pero era un tabernáculo que tenía 3 partes. Cuando el sumo sacerdote pasaba, porque llegaba ese día tan especial, él comenzaba a caminar y todo comenzaba a sonar, porque su vestido ya lleno de campanillas. Porque eso representaba 2 cosas. Está pasando el hombre de Dios y se siente en el lugar, en la persona que Dios respalda. Se siente porque está sonando y todo el mundo tiene que mirarlo porque está pasando. Pero no se trataba de idolatría, se trataba de que tuvieran en cuenta, porque eso tenía un arma de doble filo. Si ese hombre está mal delante de Dios,
allá va a morir. ¿Y cómo sabemos que murió? Cuando caiga al suelo las campanillas van a sonar. Entonces, ¿qué hacían? Nadie pudiera sacarlo, le amarraban un lazo del pie y lo sacaban de allá. Y todo el mundo se daba cuenta que Dios es veraz. Eso pasaba. Ahora usted y yo no necesitamos nada de esas cosas. Usted puede ahorita salir y ahí sentado decir, Dios mío, ayúdame, y Dios lo va a escuchar. Dios mío, yo estoy luchando, estoy que me duermo. Señor, ayúdame a despertarme. Y Dios ayuda con eso. Algunos están sintiendo remordimiento por todo lo que comieron anoche y todo lo que trasnocharon. Decir, es eso, Señor. Y en el pasado nadie hacía eso. Llega un momento donde el pueblo le dice a Moisés, Moisés, queremos una cosa. Nosotros no queremos volver a hablar con Dios. Tú hablas con Dios y nos traes la razón. No queremos hablar con Dios, nos da miedo hablar con Dios. Y viene Jesús, Dios metido en él, y reconcilia al mundo para que todo el mundo pueda entrar a hablar con él sin necesidad de un sumo sacerdote terrenal, sino ahorita el sumo sacerdote es él mismo, Jesús mismo. Nos lleva al Padre y por eso podemos entrar a hablar con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que celebramos hoy? Que la relación se restauró. Lo imposible se hizo posible a través de la muerte de Jesús. Y es lo que estamos celebrando esta mañana. Esta mañana estamos celebrando que la relación se restauró. Después de tantos años, siglos tras siglos, la relación se restauró. Yo no me imagino con mi forma de ser matando animales para que la gente pudiera entrar. Estaría descartado como sacerdote, porque eso no lo haría. No me gusta tener que abrirle las vísceras a un animal que hacían en el Antiguo Testamento, las quemaban. Un proceso rarísimo, pero que todo eso tenía una simbología extraordinaria que apuntaba al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Y todo eso se suplió en una persona, se llama Jesús, para simplificar todo y que usted y yo pudiéramos entrar con libertad y hablar con Dios. Porque fue Dios el que decidió reconciliarse con nosotros. Nosotros nos enemistamos con Él, Él nos enemistó con nosotros, pero aún así Él tomó la decisión de venir a reconciliarlos. Así que ¿cuál es el segundo mensaje que es la Navidad para nosotros? La Navidad es un tiempo para restaurar relaciones. Después de esta predicación, si usted quiere celebrar la Navidad, tiene que mandar un mensaje a varias personas. Los de anoche fueron más bendecidos porque pasaron las cenas antes de comer, testearon antes porque se reconciliaron algunos. Si usted está enemistado con alguien y no se habla con alguien, es el momento de mandar un mensaje. Porque quiero que siga la predicación y no pierda el fluir, y le decía, mándelo ya, para que no pierda el impulso. Ya alguno está sintiéndose mal. Si usted está celebrando Navidad, usted no puede pasar enemistado con un montón de personas. Ahora usted dice, ellos no quieren hablar conmigo. Nosotros no queremos hablar con Dios. Dios tomó la decisión de reconciliarnos y nos encargó. ¿Qué nos encargó a nosotros? El ministerio, la palabra de la reconciliación. Quiere decir que nosotros tenemos que, el mismo espíritu de Cristo en nosotros, tenemos que estar reconciliados con las personas. ¿Qué es Navidad? Es un tiempo para restaurar relaciones. Si no, no es Navidad, es comida, es fiesta. Es mundo en nuestros corazones que nos invadió, nos saturó la mente de toda esa publicidad, pero no estamos celebrando la Navidad. Dios me puso dos personas. Me dice, hay dos personas que tú tienes que mandarles mensajes. ¿Por qué? Señor, pero yo no hice nada, pero ellos necesitan tu reconciliación. Porque la Navidad es esto, es restaurar relaciones con personas que tal vez usted no le hizo nada, pero usted sabe que están enojados con uno. O tal vez usted sí le hizo algo y usted sabe que hay que arreglarlo. ¿Qué debe hacer? Dios no justifica nuestro pecado, pero sí buscó reconciliarnos, porque para que haya arrepentimiento tiene que haber, para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Hay relaciones que se rompen y las personas tienen la culpa, pero lo que Dios muestra no es que nosotros pasemos simplemente por alto, simplemente justifiquemos sus acciones, pero lo que dice es, en tu corazón no puede haber resentimiento, porque Navidad es un tiempo para restaurar las relaciones. Y si Dios restauró lo imposible, que era restaurar la humanidad para que pueda entrar con Él, nosotros tenemos el mismo espíritu de nosotros, el espíritu de la reconciliación. Lo tercero que es la Navidad, para aquellas personas que la quieren celebrar como es, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es la Navidad para nosotros? Para las personas que son cristianas, para las personas que tienen fe en Dios, para las personas católicas, que son personas realmente que siguen la palabra. Si usted celebra la Navidad, esto es lo que tiene que hacer. La palabra dice así: pues ustedes saben que Dios, ¿qué dice?
Dios, ¿qué hizo Dios? Necesito que usted me ayude leyendo la palabra. Necesito que comencemos a leer la palabra en la iglesia. Ya que usted no trae Biblia física, tiene que leer este lugar. Ya pronto estaré en este lugar otra vez de regreso. ¿Qué dice acá? Pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que teníamos, la cual la heredamos ¿de quién? De nuestros padres. El rescate que Él pagó no consiste en oro y plata, sino consiste en ¿qué? Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Qué celebramos nosotros estos días? El rescate. Hoy estamos celebrando el rescate. ¿Qué significa eso? Dice, Dios pagó. ¿A quién le pagó Dios? ¿A quién le tiene que deber Dios? Es todo un misterio ahí teológico y especial, pero esta mañana no es mi predicación hacia allá. Dice, Dios pagó el precio por el rescate. Quiere decir que usted y yo, si usted no se ha dado cuenta, usted y yo estábamos secuestrados. Tal vez usted no lo ha notado, pero todavía se sienten en las muñecas el peso de los grilletes, las marcas que dejan. Dice, no rescató, y mire lo que a dónde le apunta, de la vana manera de vivir que ustedes heredaron de sus padres. Cuando habla padre, no solamente habla de su figura paterna y materna, sino de sus antepasados. Vamos a traducirlo rápido. ¿Qué significa eso? Dice, se pagó el precio y no se dio plata. No se pagó con oro, no se pagó con plata. Con la preciosa sangre de Jesús. Dice, y me gusta todos los adjetivos que utiliza. Preciosa. ¿Qué más dice? Póngame un antico esto en Reina Valera. Sí, puede, Reina Valera, para que disfrutemos un poquito más el español. Dice así. Dice, la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que dice que no tiene la sangre. Esa sangre no tiene pecado. ¿Y que no tiene? No tiene mancha. La sangre de Jesús es preciosa. ¿Y por qué es preciosa? Porque esa sangre no tiene pecado y en ella no está contaminada. Ese fue el único precio del rescate nuestro. ¿De qué nos rescató Dios? De la vana manera de vivir. ¿Qué es entonces la Navidad? Que usted y yo no necesitamos lo que necesitan muchas personas para tener una Navidad feliz. Porque nosotros en Cristo Jesús, no solamente porque por fe, sino de real, Dios rompe cadenas de oscuridad para nosotros tener una Navidad diferente. Se lo sigo traduciendo. Eso significa que usted y yo anoche no tuvimos que emborracharnos hasta no decir más para tener una buena Navidad. Eso quiere decir que usted haya o no haya estrenado, si usted ha sido libre, eso usted está por encima de eso. Porque eso son vanas maneras de vivir, la cual hemos venido heredando generación tras generación. Usted no tiene que haber hecho el pesebre 9 años para que le vaya bien. Si usted camina en justicia, la bendición lo va a seguir. ¿Qué significa que hemos roto esto? Que usted no tiene que estar cada 24 y cada 31 llorando las penas de 20 años. Con todo el respeto por las personas que tienen esto y luchan con esto. Pero significa que usted fue libre, que usted no necesita todos los 24 y 31 acordarse de las personas que se murieron. Todos los 24 y 31 estaría comiendo acá, estaría con nosotros, esto, lo otro, lástima que yo entiendo, es un dolor. Pero en un momento determinado Cristo nos libera. Porque si no, el pasado nos tiene retenidos y el pasado no nos deja avanzar. Porque Cristo nos liberó y lo que celebramos nosotros hoy anoche es que nos podemos comer una comida en paz. Poca, mucha, agradable, no agradable, pero es lo que Dios nos ha puesto. Y no necesitamos tanta cosa para poder estar bien. Yo tenía gente con la cual conocía y todavía medio conozco a algunos que ellos tienen que irse a otro país a pasar la Navidad
a celebrar el 31 de diciembre en otro lugar para sentirse plenos. Usted la puede pasar en el campo, donde esté. Pero si usted ha sido libre, usted ya fue libre de eso. Porque Dios rompió esas cadenas, esas vanas maneras de vivir que no sirven para nada en nuestras vidas. Porque cómo nos rescató con el preciosa sangre de Cristo, pagó el precio para que usted y yo fuéramos libres de eso. Anoche sentí más el espíritu de alcoholismo que esta mañana. Anoche dije tantas cosas del alcoholismo porque sentía el espíritu del alcoholismo. Esta mañana no lo siento tanto. Pero quiero decirle a las personas que llega un momento cuando usted entra en esta relación y en este pacto eterno, que el cuerpo rechaza el alcohol. O sea, usted puede tomar unos vinos, puede tomar una cosa, pero hay algo que si usted pasa el límite, el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo. Porque ya es otra dinámica de vida. No es algo porque me dijeron en la iglesia prohíben. No es un tema solamente porque usted dice, bueno, la Biblia lo dice. Claro, es que la Biblia lo dice y lo dice porque, y no lo dice simplemente para amargarnos la vida, lo dice para liberar nuestras vidas. Entonces la Biblia dice, ¿qué es lo que celebramos nosotros en la Navidad? Que fuimos libres, que fuimos rescatados. ¿No le parece a usted maravilloso amanecer hoy relativamente sano esta mañana a usted? A mí me parece extraordinario esta mañana amanecer así. Puedo cansado de la semana, algunos de los ojos un poquito estresados, pero gracias a Dios decir libres. Cuando usted ha sido libre del espíritu de consumo, se dice, wow, Señor, yo no necesito comprar para estar bien. Yo le entiendo a mis hijos o a mi hijo, porque él es un niño y no ha madurado. Pero los adultos deben de madurar. No pueden estar frustrados porque no le dieron un regalo. Porque Dios nos rescató para vivir en libertad. Y un regalo no puede condicionar nuestra Navidad. De eso se trata la Navidad. Somos libres. Si llegan 1000 regalos, maravilloso. Pero si no llega ninguno, seguimos siendo libres en Jesús. Y esa es la Navidad. Lo cuarto, sigue en el versículo siguiente, versículo 20. Dice, Dios lo eligió. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Lo eligió como el rescate por ustedes. Vaya siguiendo la secuencia. Dice, Dios pagó. ¿Cómo pagó? Mire la figura que me gusta tanto, con su sangre. Pero ¿cómo lo pagó? Es decir, ¿qué hizo Dios? Vengo a rescatar a la humanidad. ¿Y cómo hago para rescatarla? Me toca hacer un intercambio. Esta no es una cosa de decir, nuestro país que pasó por tantos secuestros y por tanta extorsión y todavía sigue pasando, es, deme tantos millones y le dejo libre y no lo molesto más. Este rescate exigía hombre por hombre. Si yo suelto la humanidad, tú tienes que darme a tu hijo. Si no me das al hijo, no hay rescate. Dice la Biblia acá que el rescate es ante muchos de ustedes, antes de la fundación del mundo. Dice, pero ahora Él lo ha revelado a ustedes en estos días. Póngalo otra vez esto en Reina Valera, por favor. Dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién se destinó antes de la fundación del mundo? Jesús. Que llegaría un momento donde tenía que pasar. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. ¿Qué celebramos nosotros en estos días? Nosotros celebramos el amor de Dios. Esto no es un cliché de predicador. Nosotros estos días estamos celebrando el amor de Dios. Déjenme decir un poco acerca de este versículo. Por mucho tiempo me pregunté ¿por qué Jesús murió en la fecha que murió?
¿Por qué Jesús no murió ni después, ni murió antes? Sino por qué en la fecha murió Jesús. Y me puse a mirar y eso me llevó a muchas cosas que he estudiado y me llevó a una escuela que el próximo año en enero empieza acerca del misterio de la cruz. Y es, ¿por qué Jesús no murió bajo el imperio griego? Por el imperio griego fue el que llevó el nivel de pensamiento al mundo entero. Por el imperio griego es que hoy está la abogacía, está la medicina, están los Juegos Olímpicos, están los reinados de belleza y un montón de cosas por su pensamiento. Pero antes de ellos estuvieron el imperio babilónico, poderoso, fuerte. Y digo, ¿por qué Jesús no vino en ese momento? Pero antes de ellos está un imperio despiadado, los persas y los medopersas. Dice, ¿por qué Jesús no vino en ese momento? ¿Y por qué Jesús viene bajo el imperio romano? Ahí vino, en la mitad de la historia. Todos los que han estudiado la historia dicen que nunca se ha levantado un imperio tan poderoso, ni antes ni después, como el romano. En ese momento vino Jesús. ¿Pero por qué? Existen muchas respuestas, pero le voy a dar una. Yo creo que tiene que ver por el método de muerte. Porque en la historia hubo muchos métodos de muerte. A los malhechores, a los malos les dieron penas de muertes fuertes. Los judíos, ¿cómo les enseñó Dios a los judíos? Si una persona está irremediable, ahí es que matarlo. O sea, le dijeron, mire, si esta persona tiene un corazón endurecido y le han dado y le han ayudado y definitivamente no sigue haciendo daño, matando gente de esto, la única manera de acabarlo, regenerarlo es matándolo. Y se acabó el problema. Y ahí viene que los ingleses, los americanos y una serie de personas establecen la pena de muerte como un estilo para poder acabar con la maldad en la tierra. Los 50 estados americanos tienen la pena de muerte y la han ido poco a poco quitando de todos los estados. Cuando se comenzó a quitar todo esto de la tierra, se aumentó otra vez la maldad. Después vienen otros imperios e inventan otras cosas de sufrimiento. Hay algunos que amarran a las personas de los pies y de las manos y los van poco a poco con un molinete, los van hasta que los despedazan a la mitad, pero la muerte era rápida. Dolorosa, pero rápida. Pero la de los romanos era la más despiadada. Porque eso antes los persas lo intentaron hacer, pero los romanos lo perfeccionaron. Y era poner a una persona en una cruz, haberlo clavado con unos clavos así de grandes, atravesarle las manos y los pies, antes azotarlo y dejarlo ahí en una cruz. Dicen las personas que saben que hay personas que duraban 72 días, a veces hasta una semana, gimiendo, diciéndole, por favor, máteme. ¿Se ha visto cuando dice la Biblia que se acercaron a partirle las piernas? Partirle las piernas es un acto de bondad que estaban teniendo los romanos. Tuvieron un poquito de compasión y le dijeron, vaya y pártale las piernas. ¿Para qué? Para que se asfixiara y se muriera más rápido. Pero cuando no había compasión no le partían piernas ni nada. Lo dejaban que siguiera agonizando. Vienen animales, están comiendo de su cuerpo y agonizan día y noche lamentándose. Cuando Jesús muere van y le dicen le van a decir a Caifás, Jesús ya murió. Y le dice, ¿pero cómo? Y a Pilato, ¿cómo murió tan rápido? Porque nunca antes había muerto alguien tan rápido. Porque Jesús no lo atrapó a la muerte, Él murió. Dice la Biblia, respirando fuertemente, dijo, consumado es, entregó su espíritu y gritó. Ya le dije hace 8 días que ¿qué es la muerte? La separación del espíritu del cuerpo. En ese momento Jesús decidió morir. Y por eso Dios lo sorprendió, porque nadie se había muerto tan rápido. Porque la muerte era la muerte más despiadada. Pero ¿dónde está el cuadro del amor? ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en que en un momento determinado Jesús, en su 5ª palabra, lanza, las personas que han estudiado el idioma original, en el hebreo, ahí hay una mezcla de palabras en arameo y en hebreo, que Jesús en griego, perdón. Y en medio de ese lanza, grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está el amor ahí? Escuche esto que le voy a decir, porque es la revelación de la palabra.
En ese momento, Dios no miró a Jesús, vio la humanidad y tenía que hacerla que pagara todo el precio de la maldad que hemos hecho todos. Porque lo que usted tiene que saber es que la salvación es gratis, pero costó mucho. Es como mi hijo. Él quiere más regalos. Y yo le digo, el regalo cuesta mucho. A usted no le costó nada, a mí me costó mucho. El hecho de que usted y yo decimos como predicadores, acérquese a Jesús, es gratis la salvación. Es gratuita, pero a usted y a mí, pero a Jesús le costó su vida. Dios tiene que mirar a la humanidad y deja de mirar a Jesús. Y le desata toda la ira. Y la ira más grande, y sigue, ponme atención, no se duerma en ese momento. ¿Dónde está el tema? Es que Jesús sintió el infierno por un momento. ¿Qué es el infierno? Que Dios deja abandonado a una persona para siempre. Usted no se ha dado cuenta todavía. Usted dice, yo vivo en un infierno, usted todavía no lo conoce. No diga eso. Usted ha experimentado toquecitos, pero usted no ha experimentado el infierno. El infierno es que Dios a usted lo abandone totalmente. Ese es infierno. Entonces él siente el peso del infierno y dice, ¿dónde está Dios que no lo siento y no lo veo por ningún lado? ¿Dónde está mi papá? Desde que vino a la tierra Jesús le llamaba a Dios Padre, pero por primera vez el Padre se fue, porque era el momento de castigar a la humanidad y Jesús tiene que tomar la posición de la humanidad. Dios deja de mirarlo como Jesús y comienza a verlo como la humanidad y comienza a soltar todo el peso de la ira. ¿Y qué es la ira? Déjalo solo, abandonado. Quiere decir que él experimentó por 3 horas aproximadamente el infierno. Jesús nunca se había separado de Dios. Dios estaba en él. Pero en este momento, acuérdense lo que dice 2 Corintios 5. Y Dios estaba en él reconciliando al mundo. Pero en este momento Dios se va. El Espíritu Santo se va y tiene que dejarlo solo. Si usted no ha sentido todavía el infierno, espero que nunca lo sienta. El infierno es, usted nunca va a sentir un lugar donde usted quiere calmar un dolor, pero no lo encuentra. Entonces por eso la gente gime día y noche, tratando de encontrar como una medicina para calmar el dolor y no lo encuentra porque Dios se fue. Ese es infierno, ese es el lugar donde Dios no está. Entonces la gente piensa que el infierno es Dios echándole allá garrote de arriba y dele y atormente a la gente. No, el tormento es que Dios no está. Usted no ha percibido todavía eso en su vida, que Dios no está en su vida. Pregúntele a una persona que está en una agonía de ansiedad, ¿qué se siente? Y eso podría ser el 0,0% de lo que es el infierno. Decir, ¿cómo hago para encontrar paz? Y no la puedo encontrar por aquí, por allá y no la encuentro. Y eso es infierno. Entonces en ese momento Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque nos dio la salida a ese infierno para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que celebramos hoy? ¿Hoy qué celebramos? El amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Tome un regalo. Sí y no, porque nos dio a Jesús. ¿Y sabe para qué es? Esto es más extraordinario. Después que Jesús resucitó, nunca volvió a ver al ser humano en nosotros, sino ve a Jesús en nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando vayas a hablar con el Padre no habla de ti, di en el nombre de Jesús, porque el Padre ve a Jesús en nosotros. Quiere decir que para que el Padre viera a Jesús en nosotros, primero el Padre tenía que ver a nosotros en Jesús, para que se intercambiaran los papeles y algún día decir, ahora yo voy a ver a Jesús en ti. ¿No le parece el amor de Dios? Por eso cuando usted va al cielo, usted puede entrar al cielo, no porque usted viene a Sion, ni porque va a una iglesia católica, ni porque es judío. Usted puede entrar al cielo y hablar con Dios cara a cara, es porque Dios ve a Jesús en usted, no por nada más. Porque Él cumple todo lo perfecto para poder hablar con Dios. Y eso es lo que celebramos nosotros, el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso el infierno es la ausencia de Dios
Entonces, ¿qué es el cielo? Es respirar a Dios por todos los lados. Si usted no ha entendido eso, necesita un poco más de tiempo para digerirlo. Cuando usted vaya al cielo, la gente dice, allá está el trono de Dios. Es la teología para irle enseñando a los niños poco a poco para que van entendiendo. En el cielo, para donde usted coja está Dios. En el cielo usted va a caminar y va a trotar. Y cuando va trotando, lo que va respirando es a Dios. Los olores que siente son los olores de Dios. Los colores que ve son los colores de Dios. Por eso le dije que estaba tan tentado hace días de dar una serie que se llama El cielo es real. El otro año lo va a dar, basado en la Biblia. Porque comencé a entender que Dios lo llena todo. Por eso Salomón hizo una oración con toda su sabiduría. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Quiere decir que ¿dónde están todos los cielos? En su mano. Quiere decir que para donde usted coja, Dios está. El único lugar donde no está se llama infierno. Y por eso el infierno es infierno, porque Dios no está. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta mañana? Donde hay ausencia de Dios, hay pequeños infiernos en la tierra. Navidad sin Dios, ¿qué es? Pequeños infiernos. Por eso la gente necesita de tantas cosas para poderse sentir medianamente calmado, porque siente tanto la ausencia de Dios. Quiere decir que la Navidad se trata de Jesús. Y último, y con esto termino, Isaías capítulo 9. Termino con un pasaje extraordinariamente maravilloso. 700 años atrás, el gran profeta Isaías, el hombre del corazón de la Biblia. Para entender la Biblia se necesita el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia es Isaías. El centro de la Biblia es Isaías. Nosotros podemos evangelizar el mundo con el libro de Isaías. Y este hombre, que fue lo que dio las profecías mesiánicas más exactas, más extraordinarias, dijo esto: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Cómo se llama? Admirable o maravilloso consejero. ¿Qué dice? Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Se le dan 4 títulos. Dice: el niño que está por nacer. Este extraordinario niño no solamente es un niño. Y comienza a explicar una cosa que hasta hoy nosotros predicamos, y es: el Mesías vino a la tierra. Se sabe que en la tierra, en este mismo instante, hay un Mesías que la gente sigue. Como nunca antes han aparecido falsos profetas, pero nunca había visto a alguien que lo siguieran tanto como este Mesías. Y lo siguen son los judíos. Porque los judíos siguen esperando al Mesías y algún sector piensa que ese es. Y nosotros, por la Biblia, lo entendemos. Ya lo esperamos, es por segunda vez. Mientras ellos ven que llegó, nosotros ya decimos, ya lo esperamos por la segunda venida. Porque la celebración de la Navidad para nosotros es no solamente que Jesús vino a la tierra, sino que vino el Mesías. La palabra Mesías significa el ungido de Dios. El que es, el que era y el que ha de venir es Jesús. Y este Jesús habla de un niño, pero que ese niño no se quedaría niño y sobre él reposaría el reinado. Dios le dio una promesa a David: de tu descendencia vendrá el Mesías y nunca faltará en tu casa quien gobierne. ¿Dónde se cumple esa profecía? Se cumple en Jesucristo. Jesucristo es el reinado permanente de Dios en el cielo y en la tierra. Y le dice, y con esto quiero terminar, que este niño será llamado ¿cómo? ¿Cómo será llamado? Maravilloso consejero. La Reina Valera ilustra con otra palabra: admirable.
consejero. Usted me dice, ¿dónde Dios está ahí? Le voy a decir cómo está Dios acá. Los 3 atributos de Dios más importantes, ¿cuáles son? Lo que hace que Dios sea Dios y se separe de todo lo demás que es. Hay mucha gente que le llama a Dios en este mundo, por eso existen tantas religiones. Pero ¿qué es lo que realmente separa a Dios de cualquier religión, si puedo, cualquier Dios que el ser humano haya inventado? Es este primer atributo, que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Sabe todo lo sabe. Entonces, ¿por qué la declaración del profeta Isaías dice, este niño que vendrá será un extraordinario, maravilloso y admirable consejero? ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Y usted y yo posiblemente estamos pensando qué pasará el otro año, qué viene el otro año, cómo arreglar mi vida, cómo hacer para esto. Usted necesita saber esta mañana y reconocer que el Mesías tiene el consejo que usted y yo necesitamos. Porque Él es omnisciente, sabe lo que usted está pasando, sabe lo que usted está necesitando, sabe su lucha, su debilidad, sabe sus fortalezas, sabe sus talentos, sabe todo. Y este es el hombre que usted necesita para que lo ayude a salir donde está. Si está perdido, necesita un consejero. Y este es extraordinario, maravilloso, porque tiene atributos no humanos, divinos. Lo sabe todo. Todo lo sabe. Así que usted puede decir, pero mi vida, mire cómo está, pastor, esta Navidad ha sido terrible. Solo, me han pasado tantas cosas difíciles. Jesús ya sabe esto porque Él ya estuvo solo y sabe cómo poder ayudarle a usted. Tal vez usted dice, estoy pasando por el dolor más grande de mi vida. La única persona que lo puede entender usted bien y se puede identificar con usted y su necesidad es Jesús, porque sabe qué se siente sufrir y tener dolor en el cuerpo, dolor en el alma, y lo puede ayudar. Cada día que paso más y leo más la Biblia, en lugar de desanimarme de ella, me convenzo más. Lo que más necesitamos nosotros es Biblia y Jesús. Lo que yo más necesito para el 2023 es más palabra y más Jesús en mi vida, más presencia de Él en mí. Porque si estoy perdido, si no sé qué hacer, no sé qué sigue, qué me trae al mundo, cómo tomar decisiones, digo, ¿por qué estoy afanado y con temor? Mi consejero es maravilloso, admirable. Él me va a sacar de donde yo estoy. Él me va a mostrar de su amor. Ayer hablábamos con mi esposa, ayer vi el amor de Jesús, porque Él es omnisciente. Yo estos días estaba pensando en un montón de cosas, no había orado. Y yo estaba reproduciendo una canción y de repente sale un videíto como de 1 minuto con algo. Y yo dije, ¿lo escucho o no lo escucho? Como que sí, como que no. Ya le iba a pasar cuando sentí un clic de decir, escúchalo. Y lo escuché y era como si Dios me estuviera hablando. Literalmente. Él comienza a decirle a la persona que está haciendo el videoclip, tú que estás pensando esto, yo te digo esto, yo te digo esto, te digo esto. Digo, yo lo estaba pensando. Yo lo estaba deseando que Dios me hablara y Dios usa sus métodos. Yo digo, necesitamos más a Jesús que cualquier otra cosa. Este año que viene es maravilloso. Este hombre es admirable. ¿Se acuerdan cuando lo escuchaban hablar en la tierra? ¿Qué pasaba cuando la gente después de escucharlo? Sí, salimos admirados, maravillados. ¿De dónde? Decían la gente que lo conoció de niño, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Ellos no lo pueden ver como Dios, simplemente lo ponía al estatus de ellos y lo sorprendía. ¿Qué es? Lo que fluía de su boca, porque lo que fluía de su boca fluía de su espíritu. Lo segundo que dice acá, ¿qué es? ¿Cuál es el segundo atributo de Dios? Que lo hace diferente a todos. Es que es omnipotente. Y dice que este niño que vendrá a la tierra, ¿qué es? Es Dios poderoso. La palabra poderoso tiene 2 traducciones más que me gustan. La Reina Valera dice Dios fuerte y otra dice el héroe de la humanidad. Dios, Jesús es Dios en la tierra, poderoso, fuerte. Si usted necesita un milagro, nuestro Jesús no es débil. Tal vez usted que tiene pesebres, se lo respeto con todo el temor de hacer burla de esto, porque no hago burla de esto, pero tal vez la gente ve al niño Dios monito, no es mono.
ojiverde, con rulitos dorados, con unos pañalitos, todo coloradito, rosadito. Y dice, esto es Jesús. Usted está equivocado, eso no es Jesús. Está muy equivocado, eso no es Jesús. Jesús, ¿cómo es? Dios fuerte. Es Dios fuerte. Es todopoderoso. Jesús se levantó de entre los muertos, demostrando que es Dios. El pesebre fue algo de paso, pero Jesús no se quedó en un pesebre. Dios es fuerte. Y usted el otro año necesita recordar eso todos los días. La persona que yo sigo es mi héroe, es fuerte y es todopoderoso. Es la persona que yo sigo. Es fuerte, es poderoso y es el héroe. Yo he seguido el fútbol mucho tiempo. Después de la Biblia, el fútbol para mí. Y es de verdad. Yo consumo fútbol, pero lo hago por distraerme. Es la única distracción que tengo. Entonces yo consumo mucho fútbol y por mucho tiempo yo seguí muchísimo el fútbol argentino. Y ahora en la final estaba como con una división. Pero una cosa que me dividió los argentinos es esto: la idolatría. La idolatría. Y es, nuestro héroe no es Messi en la tierra. Eso es para un grupo de personas que el fútbol para ellos es una religión. Por eso los argentinos viven así, sus bandas, viajan, venden casas, venden lo que sea y se van. Los pastores no tienen problema un fin de semana desayunar y tomarse la mano y decir, Señor, vamos a orar por Newell's, vamos a orar por River, que nos vaya bien en el clásico. ¿Sí me entiendes? Para que usted me hago entender, perdón, para que usted pueda conocer que para ellos es una religión. Pero nosotros no podemos entrar en esa trampa. Nuestros héroes no son de barros. Nuestro verdadero héroe es Jesús, que es eterno, poderoso. Y a mí lo que comienza a saber a idolatría me comenzó a separar porque no me gusta. Por eso no me gusta que digan que Jesús es blanco, porque no lo sabemos. Y si usted piensa que es blanco, ya está haciendo imagen de algo que no sabemos. Tercero, ¿qué dice? ¿Este quién es? ¿Cuál es la tercera característica que separa a Dios de todo? La primera, ¿qué es? La omnisciencia. La segunda, ¿qué es? La omnipotencia. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? La omnipresencia de Dios. Mire cómo empieza diciendo, consejero admirable, está lleno de sabiduría, de justicia, todo juicio será acertado. Después que dice, es omnipotente, es el creador, es todo. Y después cómo va bajando. No es que baja de categoría, va acercándonos al ser humano y dice, es tu papá. Dice, es un padre. ¿Cómo? ¿Cómo es ese padre? Eterno. La palabra eterno significa omnipresente. Y yo pienso en esto y yo digo, estos días, usted y yo, ayer algunos estaban alegres en sus casas, tal vez con sus fotos y todas las cosas, lo cual es maravilloso. Pero paralelamente hay gente que anoche le estaba escribiendo que está en una UCI, tal vez en un hospital, en unas cosas, en un sufrimiento. Son los dos extremos. Unos comiendo, celebrando, disfrutando, haciéndose su planchado, su maquillaje, y otros están allá, ¿qué? Luchando entre vivir o morir. Pero lo que tengo la noticia es que a los dos es el mismo Padre. Y yo no puedo irme a meter allá en la UCI y lo a saludar. Pero Jesús es omnipresente. Jesús está en todos los lados. Y no solamente está en todos los lados, sino que Jesús decidió acercarse a la humanidad para ser Padre. Ya no era el Dios distante, es el Dios personal. Si la relación se restableció, la relación que se restablece es de padre a hijo y de hijo a padre. Y lo último que termina diciendo, ¿qué es? Príncipe de paz. ¿Cómo cierra de maravilloso el profeta Isaías esto? No habla del rey de paz, el príncipe de paz. ¿Qué es el príncipe? El heredero
legal del trono. Dice, el niño que nos vendrá es un príncipe que heredará el trono. Déjeme terminar con esta figura, no escriba más y míreme acá adelante. Porque voy a cerrar con esto y quiero que usted pueda cerrar, ver el cuadro otra vez. Llegará un día muy cercano, cuánto faltará no lo sé, donde Dios dirá, todos, les guste o no les guste, tienen que doblar las rodillas ante mi hijo. Les guste o no les guste. Desde el diablo para abajo tendrán que doblar las rodillas. Dice que se doblará en el cielo, Miguel y todos sus ángeles doblarán sus rodillas. Los que estén en la tierra vivos, todos tendrán que doblar sus rodillas, y los que estén en el infierno, todos doblarán las rodillas. Y todos tendrán que gritar a unísono, porque Jesucristo es el Señor de todo. Pero antes de que eso pase, Jesús vino primero como príncipe. Y la palabra lo llama el príncipe de la paz. Porque vino a mostrarnos un camino de salvación no forzado. No vino a imponernos nada. No vino a decirnos esto es, les guste o no les guste lo que tienen que hacer. Lo que vino es a mostrarnos la gracia. La palabra dice, y cuando Dios vino, cuando Jesús vino a la tierra, vino a mostrarnos la gracia y la verdad. Y esa gracia es el favor inmerecido de Dios. Nos mostró y nos ofreció el camino a la salvación para tener paz con Dios, paz con otros y paz consigo mismo. Algún día Jesús volverá ya no como príncipe. ¿Cómo será la segunda vez que viene? Vendrá como rey. Y cuando venga como rey ya no vendrá a imponer un principado, sino a ejercer su autoridad en la tierra. Quiere decir que la Navidad, lo que nosotros celebramos, no solamente es que Jesús vino la primera vez, sino que de ya estamos anunciando que vendrá por segunda, cada vez que celebramos la Navidad. Y decirle, hoy celebramos que un niño nació, creció y murió en la cruz y resucitó. Pero la próxima no será un niño, será un rey que vendrá sobre la tierra. Ya le dije que hay una tercera figura que yo creo en esa figura a donde Jesús nació. Jesús para mí nació, y para muchas otras personas, en un lugar cercano al lugar del mesón, donde colocan a los corderitos recién nacidos. ¿Por qué lo creo? Por muchas razones y por una en especial. Cuando se le anuncia a los pastores que vayan a ver un niño que ha nacido, no le dan la dirección. Y los pastores van de una vez, no dice que una estrella los guía, de una vez llegan al lugar. ¿Por qué saben el lugar? Porque era tradicional que en ese lugar colocaran a todos los corderitos recién nacidos, como hacen hoy en día, que separan a las vacas de los animalitos, que para nosotros es más fácil las vacas que corderos, y ahí ponen a Jesús en medio de un montón de corderitos nacidos. Porque eso es un anuncio, una profecía que señala algo. El niño que acaba de nacer es el Cordero de Dios. Es el corderito que acaba de nacer. Cuando Juan lo miró, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la próxima que venga no será un cordero, será un león. Eso dice Apocalipsis. Porque el cordero dejará de ser cordero y ahora será león. Porque el principado de Jesús es de paz, pero un día será de espada y de fuerza. En este momento estamos en la era de la gracia. Se llama así bíblicamente. Y en esa era de gracia estamos bajo un principado de paz. Quiere decir que cualquier persona que pueda venir a Jesús puede reconciliarse con Él. Pero llegará un día donde la puerta se cierre y ya no hay oportunidad de hacerlo. Y ahí cambiarán las posiciones. Ya no habrá cordero, habrá león. Ya no habrá libertad, habrá autoridad. Hoy usted decide, usted se puede parar, ya dice este lugar. Yo sé que algunos ya estoy mirando el reloj y el almuerzo, ¿qué, pastor? Pero tal vez usted tiene que pensar. Hay oportunidades que se van y se cierran. Y una cosa que usted tiene que aprender para el próximo año es, Jesús, yo tengo que ser más consciente de Jesús en todo lo que hago. Porque poco a poco las cosas van cambiando. Y lo que celebramos nosotros en la Navidad, ¿qué es? Celebramos que Jesús está en nosotros y en medio de nosotros. Y celebramos todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros.
pero también anunciamos que vendrá de nuevo como rey a establecer justicia sobre la tierra. Vendrán años difíciles hasta que después vuelva a instaurar la paz en la tierra. Por eso le llaman el príncipe de paz. Así que esta mañana queremos agradecerle a Jesús. Una iglesia sin Jesús es un club social, un club de religiosos. Una Navidad sin Jesús es una fiesta. Estreno sin Jesús simplemente es algo que el mundo a usted lo consumió. La verdadera Navidad no es tener estas luces, no tener esto. La verdadera Navidad es que Jesús esté presente en nosotros y seamos conscientes de Él. La Navidad es que nosotros le podemos dar el lugar que corresponde a Jesús en nuestras vidas. Dios nos dio lo mejor. Es voluntario usted que le devuelve a Dios, porque estamos en un periodo de gracia. Pero eso cambia, no será para siempre. Dice la palabra en Malaquías: clamen a Dios mientras Él todavía es escuchado. Clamen. ¿Qué pasó con el arca de Noé? Escuche esto, y este es mi final. Dios cerró la puerta. No la cerró Noé. Quiere decir que ningún ser humano sabe cuándo Dios va a cerrar la puerta. Y eso es lo que a mí me deja pensando muchas veces con estos tiempos de Navidad. Es que nosotros tenemos que compartir nuestra fe con otras personas. No sabemos cuándo Dios cierra la puerta. Señor, esta mañana te agradecemos, grande y buen Dios. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu bondad eterna, Señor. Gracias por tanto amor, tanta paciencia, tanta fidelidad, tanta bondad, Señor. Señor, nosotros oramos que el próximo año nosotros podamos tener más conciencia de Dios en nuestras vidas, más conciencia de Jesús en todo lo que hacemos, que nuestro caminar sea a la par de Jesús, que todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que queremos hacer en la vida, tú estés ahí delante de nosotros. Si esta mañana hay alguien que está perdido, que no sabe para dónde coger, qué hacer con su vida, alguien que no sabe qué decisiones debe tomar, esta es una mañana y un día para poder consultar al consejero maravilloso, extraordinario. Si usted está pasando por un momento en el cual no siente paz, siente tribulación, siente angustia, siente ansiedad en su vida, usted puede ir al príncipe de paz. Si esta mañana usted dice: yo necesito un milagro, Jesús es Dios fuerte. Si usted necesita a alguien en cual inspirarse en su vida, Dios es su héroe. Tenemos héroes de barro, tenemos héroes que al final desaparecen, pero Jesús es eterno. Y esta mañana nosotros te miramos a ti de regreso. Algún día la puerta se cerrará, Señor. No la cierran los hombres, la cierras tú. Y empezará otra era en la tierra, Señor. En este momento estamos bajo una era de gracia, misericordia, y eso es la Navidad. Nosotros recordamos que todavía seguimos bajo la misericordia y la gracia de Dios, que todavía las puertas están abiertas para la salvación eterna, Señor. Señor, oramos para que el próximo año, Señor, muchas de nuestras familias que todavía no te conocen, Señor, te puedan conocer. Gente que todavía, Señor, necesita reconciliarse contigo, se reconcilie contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido esta mañana, que la paz de Dios permanezca en nosotros, la comunión con tu Santo Espíritu, el amor de Jesús permanezca en nosotros, Dios. Que lo que impulsa nuestras vidas en el 2023 sea el amor de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el consejo de Dios, sea el motor de nuestras vidas. Señor, bendigo cada persona que vino esta mañana, que sacó su tiempo, que se levantó, Señor. Gracias porque, Señor, es la gente que quiere comenzar a caminar contigo, Señor, que quiere dar la vida a ti, Señor. Algunos tienen luchas muy grandes, algunos están luchando con tantas cosas que no les deja avanzar, pero tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de puertas abiertas, tú eres un Dios de poder para rescatarnos de esas vanas maneras de vivir, Señor, para destruir todo aquello que no nos deja seguir adelante.
Y si alguien esta mañana se siente solo o sola, si hay alguien que puede entender su necesidad, es Jesús. Se puede hacer una oración a Dios y decirle a Jesús: Jesús, yo te necesito. Finalicemos pensando en eso. Jesús está aquí, está delante de usted. Jesús es Dios. Usted dirá: ¿cómo está delante de mí? Está atrás. Eso es un atributo divino, Él lo llena todo. Usted lo tiene delante de usted, lo tiene sentado al lado de la silla que está desocupada. ¿Qué le diría Jesús antes de irse de este lugar? ¿Cuál sería la oración para irse de este lugar? Si esta mañana Jesús le está diciendo a usted: yo estoy ahí, ahí estoy. El Emmanuel vive en medio de nosotros. ¿Qué tiene usted para decirle finalmente a Jesús? No se trata de quién está al lado suyo, quién está atrás, quién está adelante. ¿Qué le diría usted al final? No se trata de Sion, no se trata de una iglesia, no se trata de religión. ¿Qué tiene para decirle? ¿Qué quisiera comentarle? Dios le está dando una audiencia personalizada, única en este lugar. Las personas que están en casa, es el momento para que usted no solamente se quede mirando la pantalla, se quede mirando su celular, su computador. Es el momento para que usted cierre sus ojos también. Jesús está en todos los lugares. Es el atributo de Él. Es omnipresente. ¿Qué tiene para decirle antes de finalizar esta reunión? Tiene una palabra de adoración, tiene una palabra de gratitud, tiene una petición especial. No es malo si le va a pedir algo. Lo tiene al frente. Algunos lo tienen al lado. Yo veo a Jesús esta mañana, su presencia en este lugar, como si se sentara al lado de personas y le pusiera la mano en la espalda. ¿Qué quieres decirme? Dice Jesús. ¿Qué quieres decirme? Mi oído está atento a tu oración. Lo tiene. Insisto en esto, lo tiene. No deje que se vaya por la indiferencia. Esto no es un juego de un predicador para entretenerlo. Lo tiene al lado. No desaproveche a la persona más importante que quiere escuchar su oración. Lo tiene ahí. La sombra del Omnipotente te cubrirá. Esa es la palabra que he escuchado en mi espíritu toda esta semana. Y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Esta mañana hay gente que va a salir con su alma renovada. Va a salir de este lugar sintiendo a Jesús como nunca antes lo ha sentido, cerca. La sombra del Omnipotente te cubrirá. Si la sombra lo cubre, quiere decir que cerca está la sustancia. La sombra te va a cubrir, porque yo camino a tu lado. No temas, no temas, no temas.